Otra noticia en el mundo es la muerte de Fidel Castro, que ha provocado reacciones de dolor y júbilo. La gran pregunta es saber si su partida cambiará la historia de América Latina, tendrá alguna repercusión y si este sistema socialista de la isla tendrá continuidad. Para analizar este tema me acompaña César Niño, él es analista político internacional y docente de la Universidad Santo Tomás. Profesor, gracias por acompañarnos. Claudia, muchas gracias. ¿Cómo le ha caído al mundo la noticia sobre la muerte de Fidel Castro? Pues sin duda alguna, cuando hablamos de un personaje como Fidel, crea una serie de mitología alrededor de los personajes en América Latina. Algo así parecía también con lo que pasó con el expresidente Hugo Chávez Frías en Venezuela. ¿Cómo le cae al mundo la muerte de Fidel Castro? Yo creo que fue un asombro para el mundo, pero era un asunto que se esperaba en los próximos, por lo menos en los próximos tiempos. Lo que hay que ver aquí es cómo se construye toda esa mitología alrededor de un líder en la isla de Cuba y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las implicaciones políticas en América Latina y, por supuesto, lo que deja de legado dentro de la isla. ¿Cuál era esa ideología marxista-leninista que tenía Fidel Castro? Recordemos que Fidel llega a Cuba con un golpe que le hace a Fulgencio Batista en el año 59. La primera discusión que llega a tener el presidente Fidel Castro en su momento no es un discurso netamente comunista. Eso es lo más curioso de todo, y es que en efecto Fidel Castro se instaura en el poder cubano no como un líder socialista ni comunista, sino como una condición más progresista todavía. Luego de unos años sí aparece un discurso tal vez, y algunos de los analistas políticos dicen que el comunismo de Fidel Castro es propiciado casi que por el propio Estados Unidos, y es porque ha sido acorralado hacia una orilla donde efectivamente Fidel Castro toma la iniciativa de generar unos discursos netamente comunistas y pues digamos que con las prácticas netamente socialistas. Así las cosas, podríamos ver que hay una gran participación por parte del contexto de Guerra Fría que vivíamos en el año 59 y en adelante, las implicaciones que tiene la cercanía con la Unión Soviética, con Nikita Khrushchev, las implicaciones que tuvo también en el año 62, recordemos que el mundo estuvo a un pelo tal vez de un desastre nuclear por el asunto de cochinos en Cuba. Luego, Fidel ha sido protagonista de grandes y pequeños momentos en la historia de América Latina. ¿Cómo logra sostener esta diferencia con Estados Unidos y hacia dónde va América Latina tras la muerte de Fidel Castro? Se sostiene la diferencia con Estados Unidos básicamente por la rigidez del régimen, tal vez por el hermetismo que sucede dentro de Cuba, por tal vez el discurso antiimperialista que genera allí, y vienen también grandes contradicciones. Un discurso antiimperialista estadounidense, pero un discurso proimperialista Unión Soviética. Luego, pareciera ser que había una serie de contradicciones dentro del discurso político de los Castro. La muerte de Fidel, tal vez su muerte política ya había pasado. Yo creo que algunos medios de comunicación se han preocupado es por qué va a pasar después de Cuba con la muerte de Fidel, pero no se han percatado que Fidel ya estaba fuera de la arena política dentro de Cuba. Desde el año 2008, Fidel Castro había renunciado a la presidencia cubana y había dejado la herencia en el poder de su hermano Raúl. Pero ahora la preocupación también es en el 2018 quién va a ocupar o quién ocuparía el cargo. Claro, ahorita vienen las elecciones en el 2018 y viene la reunión del Partido Comunista. Recordemos que también puede haber una serie de hermetismo de nuevo, un poco de rigidez del régimen, porque viene un discurso tal vez un poco contradictorio también por parte de Donald Trump en los Estados Unidos. El desembarco cubano, que empezaba hace unos años, en el 2014, diciembre de 2014, que venía con una política progresiva de desembarco por parte del actual presidente Barack Obama, tenía tal vez una especie de luces al final del camino frente al desembarco cubano, con las condiciones en que habría una flexibilización y una apertura económica dentro de la isla. Pero recordemos también que el expresidente Fidel Castro se ha tejido sobre el análisis político de su muerte, que posiblemente Fidel estuviera alejado de esa información sobre la apertura económica dentro de Cuba. Luego no sabemos si Fidel murió engañado o si no murió engañado. Con esa incertidumbre política de lo que va a pasar en las presidenciales del 2018 en Cuba, ¿cuál es el panorama o el futuro en esta trilogía de Cuba, Rusia, Estados Unidos a la cabeza de Trump? Bueno, pues digamos que el mundo está fuera de quicio, como dicen algunos todavía, ¿no? Posiblemente los rusos y los propios Estados Unidos puedan que tengan un acercamiento un poco más fluido a la hora de hablar en términos diplomáticos. Recordemos que Putin fue uno de los que apoyó la candidatura de Donald Trump y por supuesto fue uno de los primeros que llamó telefónicamente luego del triunfo del actual presidente electo Donald Trump. Pero también podríamos hablar un poco de las implicaciones que tiene Cuba en la región. Recordemos que Cuba fue importante en el proceso de negociación con las FARC y el caso colombiano. Luego, Fidel Castro
Cuba también ha sido uno de los protagonistas de la agenda latinoamericana, por ejemplo, los líderes, y ha sido punto de referencia de muchos movimientos políticos en América Latina. Si se acaba el mito cubano, posiblemente se acaba ese mito o esa imagen que se construyó alguna vez de lo que tendría que ser la izquierda en América Latina. Pero también está el escepticismo y la duda frente a cuáles serían las actuaciones y las políticas en términos de política exterior por parte de Donald Trump a la región. Recordemos que Trump en días pasados ha dicho, luego de la muerte de Fidel, que empezará a estudiar con lupa la reapertura a Cuba y posiblemente se vuelva a echar para atrás. Pero también hay que tener muy presente sobre la palestra que las decisiones en Estados Unidos no son solamente del presidente, hay que tener en cuenta las decisiones del Congreso, que es mayoría republicana, pero el Congreso también está dividido y el republicanismo dentro de Estados Unidos está también dividido. Y finalmente, ¿se visualiza un éxodo de los cubanos que están en Estados Unidos de pronto hacia la isla o de la isla hacia Estados Unidos? Yo creo que es muy pronto decir eso, es muy apresurado porque, vuelvo e insisto, Fidel no gobernaba desde 2008. Luego lo que está pasando ahorita es el legado de Raúl. Hay que esperar un poco cómo esa dilación un poco de la política cubana, porque el régimen sigue y sigue vigente y lo tiene vigente Raúl. Es más, el Partido Comunista está pensando en lo que me preguntabas hace unos instantes sobre las elecciones de 2018 y en adelante. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Una feliz tarde.